Se supone que debo hablar hoy sobre Tomás de Aquino. Nos hemos saltado bastantes años. Terminamos con la muerte de Aristóteles en el 322 a.C. Tomás de Aquino nació en 1225, que es un buen número de años desde el 322 AC. Hay algunos relatos que lo tienen nacido en 1224 o 1226, pero 1225 creo que suele ser la fecha más frecuente y la fecha de su muerte no lo es. No hay controversia de que fuera el 7 de marzo de 1274. Ahora él, Tomás de Aquino, era hijo de un caballero italiano que vivía en un lugar llamado Rocca Secche en Italia. Thomas Aquinas was the son of an Italian knight that he lived in a place called Roccasecca in Italy. Asistió a la Universidad de Nápoles, que había sido organizada por el gran emperador Federico II, la famosa maravilla del mundo, el Stupor Mundi. Emperor Frederick II, the famous wonder of the world, the Stupor Mundi. Como saben, estuvo involucrado en todo tipo de peleas con el papado. Personas de la familia de Tomás de Aquino estuvieron involucradas en estas peleas. Primero, algunos de sus hermanos mayores lucharon primero por el emperador y luego se volvieron contra él y creo que uno de sus hermanos fue ejecutado por el emperador, pero Tomás de Aquino nunca menciona al emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico en su discusión de política. No tiende en absoluto a comentar sobre eventos actuales. Si alguien estuviera mirando lo que escribió Aquino, no podría tener ninguna idea de lo que estaba sucediendo en la Edad Media. Aquino está mucho más interesado en ideas más generales que en una descripción o reacciones a eventos particulares de su tiempo. Tomás de Aquino decidió unirse a la orden dominicana, que era bastante nueva en ese momento. La orden dominicana era una orden de frailes. Estas son personas que eran como monjes en el sentido de que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia a sus superiores, pero no viven como los monjes en lugares especiales. Están separados del mundo. Viajan de un lugar a otro predicando y mendigando. La orden dominicana era una orden de predicadores. Fueron la primera orden fundada específicamente para la predicación. Así que Aquino se sintió muy atraído por esta orden y se unió a ella, pero a su familia no le gustó la idea de unirse a la orden porque ese no era un estatus muy alto, muy alto. Aprobaron que entrara en la iglesia, pero tenían en mente que sería nombrado para un cargo muy alto, como el abad de la abadía de Monte Cassino, que estaba cerca de donde vivían y tenían las conexiones necesarias para conseguirle ese puesto, pero no estaba interesado. Así que la familia obtuvo el permiso del emperador para apoderarse de él. Creo que venía de viaje a la Toscana y lo apresaron y lo encarcelaron en el castillo de la familia durante aproximadamente un año. Se tomó el tiempo que tenía. En realidad no fue encarcelamiento. Pudo ser tutor de sus hermanas y recibir amigos y visitas, pero se tomó el tiempo para estudiar. Entre otras cosas, memorizó la Biblia latina y también las frases comentadas de Pedro Lombardo, que era una palabra teológica enormemente larga. Tenía una memoria increíble, por lo que, cuando escribía, siempre podía referirse a diferentes fuentes y tener citas sin él. ¿Qué acababa de aprender? Pero finalmente la familia lo dejó ir y continuó su trabajo en la orden dominicana durante toda su vida.
Estudió con Alberto Magno y luego enseñó en varios lugares, incluida la Universidad de París. Se le ofrecieron varios trabajos importantes en la Iglesia, como el Papa, cuando el Papa quiso hacerlo arzobispo de Nápoles, y también se le ofreció que podía continuar, que podía convertirse en abad de Monte Cassino a pesar de que permanecía como dominico, pero los rechazó. Era un escritor increíblemente productivo. Lo era. Estoy seguro de que escribió la mayoría de las personas de las que hablaré. En los aproximadamente 25 años que estuvo activo como escritor, escribió alrededor de 8,5 millones de palabras. Su método de escritura era dictar a una secretaria. Solo pensaría que lo compondría, solo dictaría oralmente a la secretaria. A veces tenía varias secretarias y les dictaba diferentes libros o diferentes obras al mismo tiempo. Y así fue capaz de concentrarse intensamente. A veces se concentraba tanto en un problema que incluso en una conversación parecía estar entrando en trance y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Había un relato de que había un funcionario muy importante en la iglesia que estaba visitando el priorato dominicano en el que se hospedaba y le presentaron a Aquino y Aquino realmente no le prestó atención. Parecía estar murmurando para sí mismo. Así que el funcionario eclesiástico pensó que estaba siendo grosero e iba a regañarlo. Antes de que pudiera hacerlo, uno de los otros frailes se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo le dio un codazo y comenzó a sacudirlo un poco. Luego salió del trance y fue muy educado con la persona. Explicaron lo que había sucedido. También era muy buen amigo del rey Luis IX de Francia, que tenía una opinión muy alta de él, San Luis IX. Era la persona que da nombre a la ciudad de St. Louis. Es el rey Luis IX. Otro detalle sobre Aquino, no solo fue que probablemente el filósofo escribió más que cualquiera de los otros grandes filósofos. También fue el más gordo de los grandes filósofos. Estaba enormemente gordo. De hecho, una de las historias es que cuando celebraba la misa y se arrodillaba en el altar, tenían que cortar como parte del altar frente a él para que pudiera caber. Creo que probablemente David Hume fue probablemente el segundo más gordo de Aquino, pero Aquino tiene el récord. Como digo en los comentarios de Tomás de Aquino sobre política, la ética no se ocupa mucho de los acontecimientos contemporáneos, sino de los principales escritos de Tomás de Aquino sobre política. 1. Yo estaba en la lista de lectura dada como un tratado de derecho. Estas son ciertas preguntas en su principal obra filosófica más importante llamada Summa Theologica. La verdad sobre la ley se llama Summa y está organizada en diferentes partes que se dividen en otras partes. Así que el Tratado de Derecho es la primera parte de las preguntas de la segunda parte 90 a la 108. Solo, se llama Prima Secundae. Y la otra obra corta importante que escribió sobre política es algo llamado On Kingship de Regno.
uh, uh, Esto this está is fechado paper alrededor de dated 1268. 1268. Existe There's cierta some controversia sobre controversy si on realmente lo whether escribió o si fue he escrito por uno de actually sus wrote it or it was seguidores, written pero by la one of his opinión habitual followers, es but que sí lo the usual escribió. opinion is that he did write it. Ahora, mencionaré algo sobre la forma en que se organiza la Same Theologique. Lo que Aquino generalmente hace cuando considera que quiere dar sus puntos de vista sobre una cuestión filosófica es que primero dirá que negará la proposición que quiere defender. Philosophical question is he'll first say he'll give the denial of the proposition he wants to defend. Por ejemplo, uno de los artículos famosos en los que quiere probar que Dios existe, comienza diciendo que parecería que Dios no existe. Luego, después de eso, enumera toda una serie de razones para defender la tesis que quiere negar, da todo tipo de razones por las que decir esto sigue afirmando que Dios no existe. Luego, después de eso, enumeró las objeciones. Entonces dirá, yo respondo a eso, y dirá su tesis, Dios existe. Luego dará sus argumentos para eso y luego, después de dar los argumentos, responderá a cada uno de los contraargumentos que planteó en la primera parte. Así que en la Edad Media, era muy... Así eran las disputas de esto donde la gente proponía argumentos y contraargumentaba. Era un método muy común de proceder que a veces estos debates se organizaran formalmente. En otros casos, las personas podrían enviar preguntas o el maestro, el profesor simplemente se pondría a disposición. La gente podía hacer preguntas a las que él tendría que responder y la gente enviaría a Aquino todas las diversas preguntas y él las respondería. Por ejemplo, alguien hizo una pregunta, si Cristo no hubiera realizado ningún milagro, ¿el cristianismo seguiría siendo creíble? Y ese fue un ejemplo de una pregunta que responde, sí, lo haría, dando razones para ello. Entonces, el primero que tengo que preguntarle considerando a Aquino sobre política, ¿qué era? ¿Qué estaba tratando de hacer en sus escritos sobre política? Él era, lo que resumió en un sentido, estaba tratando de modificar la visión cristiana tradicional como lo declaró clásicamente San Agustín en respuesta al conocimiento de las obras de Aristóteles que estaba disponible en su tiempo. Stated classically by Saint Augustine in response to the knowledge of Aristotle's works that was available in his time. Las obras de Aristóteles, la ética y la política se tradujeron o se pusieron a disposición en traducciones latinas en vida de Aquino y Aquino escribió largos comentarios sobre cada uno de estos fueron por comentario, tomaría cada oración en el libro de Aristóteles y tendría comentarios al respecto. By commentary, he would take every sentence in Aristotle's book and have remarks about it. Entonces, lo básico, lo que Aquino modificó de Agosto a San Agustín es esto. San Agustín sostuvo que debido al pecado original, recuerde que el pecado original es la doctrina de que cuando Adán, el primer hombre y Eva cayeron, esto realmente destruyó la naturaleza como había existido anteriormente y la naturaleza estaba completamente corrupta debido a la caída de Adán. Solo que la única forma en que las personas pudieron vivir fue por la gracia de Dios. Por lo tanto, desde este punto de vista, realmente no se podía esperar nada de valor de la sociedad política considerada en sí misma, solo aceptando la revelación cristiana se podía superar el pecado original y todos los males que se habían producido en el ser humano.
overcome original sin and all the evils it had produced in human being. And, San Agustín sostuvo que el gobierno existe solo por el pecado del hombre. Si no hubiera habido pecado original, entonces el gobierno no habría sido necesario. Es solo por el pecado que existe el gobierno. Tomás de Aquino, aunque por supuesto aceptó el pecado original ya que es uno de los principios, uno de los dogmas del cristianismo sostenía que el pecado original no corrompía completamente la naturaleza. Dijo que es el pecado lo que hiere a la naturaleza. No lo destruye. Así que Aquino pensó que había mucho que aprender de afuera. Podríamos aprender mucho de la política sin traer revelación. Podríamos razonar razonando sin recurrir a la revelación. Podríamos obtener conocimiento no solo de ética y política, sino también de metafísica. No lo hizo del todo, en este punto, no difirió del todo con San Agustín. San Agustín, después de todo, tenía pruebas filosóficas de la existencia de Dios, pero Aquino fue mucho más alguien que enfatizó el valor independiente de la razón que San Agustín. Ahora, en el Tratado de Derecho, Aquino distingue diferentes tipos de ley y se trata de uno de los tipos de los que hablaré principalmente. Aquino distinguió primero lo que llamó la ley eterna, la lexiturna. Este es el modelo de la mente de Dios. Dios es, recuerde que según Aquino no solo es racional, es la razón subsistente en sí misma. Dios lo es. No hay razón pura, ser puro que sea idéntico a la razón pura. No hay nada en absoluto, nada, ninguna potencialidad o irracionalidad en Dios. Es pura razón. Así que hay una ley eterna que es realmente la mente de Dios. Entonces el hombre o los seres humanos, la imagen de Dios. Así que podemos descubrir por nuestra propia razón algunos de los planes de Dios, algo de lo que Dios tiene en mente y esta es la ley natural. Luego, también hay leyes que no son directamente deducibles por una razón, sino que son lo que se llama ley positiva. Este es un término que nos ha llegado. Hemos dicho la escuela de derecho, hoy hablamos de positivistas legales. Entonces, lo que se entiende por leyes positivas de la palabra, es solo una especie de ley que se promulga. Tenemos la palabra en inglés deposit something que significa declarar algo. Yo postulo esto. Entonces, la ley positiva es una ley que es establecida por alguien que tiene autoridad. Por lo tanto, no es algo que sea directamente deducible por la razón, entonces sería parte de la ley natural, sino que simplemente es declarado por una autoridad competente. Y hay dos tipos de ley positiva. Hay una ley divina que es diferente de la ley eterna. La ley divina son preceptos específicos que decimos que recibimos en revelación diciéndonos qué hacer. Algo puede ser parte tanto de la ley divina como de la ley natural. Por ejemplo,
sabríamos en la ley natural, sabríamos que podemos descubrir que se supone que no debemos matar a nadie. Se supone que no debemos cometer asesinato, pero esto también es parte de la ley divina porque es uno de los 10 mandamientos. Entonces, algo puede estar tanto en la ley divina como en la ley positiva, pero hay leyes divinas que tampoco forman parte de la ley positiva. Y luego está la ley humana positiva. Estas son solo promulgaciones legislativas particulares, promulgaciones de la autoridad competente. Luego está también, Aquino mencionó la ley de las naciones, que en realidad tiene elementos tanto de la ley natural como de la ley positiva. Estas son leyes que regulan que entre varias comunidades políticas completas, estas regulan lo que sucede, que estas comunidades han establecido entre sí para regular lo que sucede. Y esta es la ley de las naciones llamada Jus Gentium. Como digo, la ley natural es, con mucho, la más importante para nuestros propósitos y quiero entrar primero. En lo que quiero concentrarme es en lo que dice Aquino sobre la ley natural. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo descubrimos cuáles son las demandas de la razón en relación con la realidad y la política? Aquí Aquino, como Aristóteles, por quien fue muy influenciado, rechaza la opinión de que las personas en la actuación están motivadas solo por sus deseos. Una visión de la acción, es una que David Hume sostuvo y von Mises también sostuvo esta visión, es que tenemos deseos de varias cosas y varias cosas que queremos y luego la razón puede decirnos cómo lograr estos deseos. Digamos, solo quiero algo para poder descubrir por la razón cuál es la mejor manera de lograrlo. Digamos que quiero perder peso para poder determinar qué dieta debo adoptar, pero no puedo averiguar por la razón qué hacer. Eso depende de cuáles sean mis deseos. Ahora, Aquino rechaza ese punto de vista. Un argumento que muestra que el rechazado supone que alguien está considerando esta misma pregunta debería. ¿Tiene la razón alguna fuerza que no sea como un medio para ayudarnos a lograr nuestros deseos? ¿Hay algún independiente? ¿Podemos decir que algo es racionalmente obligatorio independientemente de cómo lo deseemos? Entonces, si estamos pensando en esta pregunta, debemos pensar que es valioso pensar en esto. De lo contrario, no lo estaríamos haciendo. No estaríamos participando en este tipo de razonamiento. Y el hecho mismo de que planteemos la pregunta muestra que creemos que el conocimiento es bueno. No es algo que no es decir, tengo un deseo independiente. Realmente me gusta descubrir cosas, pero es solo que una vez que se plantea esta pregunta, me da una razón para querer responderla y el hecho mismo de que estoy participando en la investigación muestra que puedo hacerlo. Que la razón en sí misma me motiva. Ahora, este conocimiento es un ejemplo de algo que Aquino pensó que podría ser motivador, intrínsecamente motivador, pero es solo uno de una serie de bienes diferentes que él pensó que motivaban de esa manera. Entonces, según Aquino, el precepto básico de la ley natural es que el bien debe ser perseguido y elegido y el mal evitado.
Parece difícil discutir con eso y luego el problema es cómo descubrimos qué es lo bueno. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los bienes que se supone que debemos hacer? Y Aquino pensó que es algo así como la forma en que acabo de mencionar con conocimiento, estos bienes son evidentes por sí mismos. Él llama a esto, usa el término per se nota. Estas son cosas que con solo examinar la afirmación, la declaración, podemos ver que es verdad. No significa que no podamos tener argumentos que lo defiendan si podemos llegar a decir, como en el ejemplo que acabo de darles, el conocimiento, podemos dar argumentos dialécticos si alguien rechaza, digamos que alguien dijo que el conocimiento no es bueno, podemos demostrar que lo es, bueno, solo que la persona está participando en la pregunta demostraría que sí cree que es bueno. Así que podemos dar argumentos si alguien los niega, pero los bienes son evidentes en el sentido de que no se deducen de principios adicionales. Son solo especificaciones de este precepto de la ley natural de que el bien debe ser perseguido y elegido y el mal evitado. Entonces, uno de los productos, no daré una lista completa. Es una lista de ellos, pero uno de ellos es el matrimonio. Sostiene que el matrimonio es algo intrínsecamente bueno. Tiene una visión muy estricta de lo que implica el matrimonio. Las dos personas, el hombre y la mujer, están unidos el uno al otro en el sentido de que no pueden separarse ni tener relaciones con nadie más. Así que dijo que cuando pensemos en eso, si pensamos en eso, veremos que es un estado de cosas intrínsecamente bueno. Entonces, otro ejemplo es la verdad. Tomás de Aquino tiene la opinión de que siempre es incorrecto bajo cualquier circunstancia mentir. Lo hace mintiendo, lo que quiere decir mintiendo, afirmando o insinuando que algo es verdad cuando crees que es falso. Stating or implying that something is true when you believe the thing is false. Entonces, la maldad principal de mentir según Aquino no es que estés tratando de engañar a alguien, sino que estás siendo demasiado atento o demasiado enfrentado. Estás en desacuerdo contigo mismo porque estás diciendo una cosa mientras crees en otra. Así que esto, según él, va en contra de la integridad de la persona humana si haces esto. Ahora, por supuesto, hay objeciones a la opinión estricta de que estaba muy familiarizado con lo que sucede, digamos si alguien lo está. Hay un asesino en la puerta y te pregunta por la ubicación de alguien, no debería. No eres capaz de mentir en eso, así que tú, porque no tienes que hacerlo. Seguramente no tienes que decirle a la persona dónde está la víctima solo porque te lo ha pedido. Entonces Aquino dice allí, bueno, no estás obligado a revelarle la verdad, pero aún así no se supone que mientas. Puedes decir algo como, lo sé, pero no te lo voy a decir. Allí también aceptaría una especie de declaraciones más ingeniosas, pero que evitan decirle a la persona. Pero aún así no puedes decir una mentira. Quiero decir que una mentira tampoco tiene que estar en palabras. Por ejemplo, supongamos que pudiéramos pensar en casos en los que la gente realmente hizo esto. Supongamos que un político no era religioso, pero quería que la gente pensara que lo era, así que siguió yendo a los servicios religiosos, aunque donde la gente no se notara, esto a pesar de que él no lo era.
Realmente no creía nada. Este sería un ejemplo según Aquino de algo que no podrías hacer explícitamente porque estarías mintiendo. Ahora, suponiendo que alguien no pueda, no se sienta capaz de seguir este consejo tan estricto, ¿ha hecho algo muy seriamente incorrecto? Bueno, Aquino dice que no se sigue eso porque hayas hecho algo que no deberías, que hayas cometido un grave error moral, pero es digamos que si caíste vivo, digamos que para evitar revelar dónde está la víctima es tu posible asesinato, no has hecho nada realmente malo, pero sigues siendo, según él, lo incorrecto. You haven't done anything really seriously wrong, but it's still, according to him, the wrong thing to do. So, Ahora, otro bien que él sostiene es que usted es el respeto por la vida humana y sostiene que la persona privada por alguien que no está en un estado, alguien que no tiene autoridad competente, dice como gobernante o funcionario de un estado, bajo ninguna circunstancia, lo que sea, puede tener la intención directa de tomar vidas inocentes. Under no circumstances whatever can directly intend taking innocent life. Ahora, aquí es muy importante ver lo que Aquino quiere decir con intención. Este es un concepto clave en su filosofía. La intención en acción no es solo el motivo de algo, porque lo estoy haciendo. Eso también puede describirse como una intención, pero también hay una intención involucrada en la descripción de una acción. Por ejemplo, supongamos que digo que ahora estoy dando una conferencia. Entonces, en la forma más seria de ver las cosas, no sería correcto decir que la acción que está teniendo lugar es solo que hay sonidos que salen de mi boca y la intención es solo que solo que estoy pensando que quiero dar una conferencia y, por lo tanto, esto está conectado con estos, se une con estos sonidos físicos. La intención, la descripción de la acción, no serían solo sonidos físicos que están saliendo. La descripción de la acción sería que estoy dando una conferencia. Eso se llamaría la intención en la acción y luego hay más intención. ¿Por qué estoy dando la conferencia? Podríamos tener más intenciones. ¿Por qué estoy haciendo eso? Entonces podríamos tener más intenciones. Podríamos tener toda una serie de intenciones anidadas. Pero lo importante es que la intención es lo que está involucrado en la descripción de la aplicación que estoy haciendo. Hay un libro muy importante que desarrolló los conceptos del cerebro de Aquino influyentes en la filosofía moderna por Elizabeth Anscombe que salió en 1957. Esta es la mejor palabra para leer sobre la intención si realmente quieres obtener una buena comprensión de lo que Aquino tenía en mente. Así que digo que Aquino sostuvo que usted, una persona privada, nunca puede intentar intencionalmente la muerte de una persona inocente o dejarme modificar eso. Cometí un error estúpido. Nunca podría pretender directamente la muerte de nadie, no solo de una persona inocente, de nadie. Así que de nuevo, imaginemos que alguien va a asesinarte. ¿Significa esto que no puedes resistirte en absoluto? No, en absoluto. Puedes resistirte y, de hecho, incluso puedes usar la fuerza que sabes que probablemente resultará en la muerte de la persona, pero es solo que no puedes pretender directamente la muerte de la persona. La descripción de su acción sería resistirse al asalto contra mí.
No sería que quisiera matar a esta persona. Quiero hacerlo. Así que podrías decir, bueno, ¿cuál es la diferencia en la práctica? Bueno, una forma en que esto podría surgir es suponer que hubiera algún medio para detener a la persona sin matarla, entonces tendrías que hacer eso en lugar de matarla. Entonces, la clave aquí es que la descripción de la acción, la directa, tu intención directa tiene que ser, nunca puede ser matar a nadie, incluso en defensa propia, si eres una persona privada. Aquino sostuvo por el contrario, las autoridades del gobierno de Compton pueden tener la intención directa de matar personas. Por ejemplo, en la pena capital o en la guerra, puedes tener la intención directa de matar personas. Ver, la gente en la guerra sería soldados estaban siguiendo las órdenes de que la autoridad competente podría pretender directamente la muerte de alguien. Así que hemos sido, según Aquino, hay varios bienes humanos que tenemos razones para adoptar. Y un punto en el que es un poco diferente de Aristóteles. Aristóteles, ¿recuerdas que se hacen preguntas? ¿Cómo puedo? Cada persona se preguntará, ¿cómo puedo llevar la mejor vida? ¿Cuál es la mejor vida? Ahora a Aquino también se le hace la misma pregunta. Sostiene que las personas tienen amor propio de manera adecuada. Cada persona quiere su propio bien. Sin embargo, según Aquino, si algo es un bien humano en este sentido, explico que es uno de estos bienes, tienes una razón para hacerlo, para buscarlo o para evitar el mal, incluso si el bien o el mal no tienen nada que ver contigo personalmente. Así que digamos que si veo que puedo ayudarte de alguna manera que cae dentro de una de estas clases de bien humano, tendría una razón para hacerlo, incluso si no tengo una relación especial contigo, incluso si no me beneficiaría particularmente ayudarte, todavía lo tengo. Todavía tengo una razón para hacerlo y veremos cómo sale esto cuando mencione las opiniones de Aquino sobre la propiedad un poco más tarde. Entonces, todos tienen esta motivación para tratar de lograr los bienes humanos y evitar el mal. Pero luego tenemos una pregunta, bueno, tenemos todo tipo de productos. ¿Cómo decides cuáles seguir? Bueno, Aquino tiene ese tipo de forma básica en que decidimos esto, solo seguimos los preceptos de la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si lo hemos hecho, al seguir eso, nunca actuaremos en contra de ninguno de estos bienes humanos básicos y podemos actuar de una manera sistemática simplemente siguiendo ese camino, tratando de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos tratando de lograr los bienes humanos básicos. Ahora, antes de pasar de este tema de la teoría moral de Tomás de Aquino y pasar a algunas de las aplicaciones políticas, debo mencionar que hay una gran disputa entre los eruditos contemporáneos de Tomás de Aquino y el contemporáneo Tomás sobre un punto particular en la ética de Tomás de Aquino. Y fue entonces cuando di este precepto básico de la ley natural, el bien debe ser perseguido y elegido, el mal evitado. ¿Es esto algo que es deducible de la naturaleza humana? Es que decimos que podemos ver con solo pensar en cuál es la naturaleza de los seres humanos que sigue este precepto y todos los demás bienes que son partes constitutivas del bien humano se derivan de eso. ¿O es un principio independiente, algo que simplemente no se puede derivar de la naturaleza humana? Entonces,
La visión tradicional que Ralph McInerney defiende tiene varios libros sobre Aquino, incluido uno llamado Essiqueto Mystica, es que Aquino sostiene que obtenemos el precepto básico de la ley natural al derivarlo de la naturaleza humana. Is that Aquinas holds that we get the basic precept of natural law by deriving it from human nature. Henry Beach, que fue un muy buen filósofo aristotélico, y Thomas, tiene la misma opinión. Has the same view. Pero hay una interpretación competitiva que fue. Era un artículo importante de un filósofo llamado Germain Grisey. Germain Grisey. Salió en 1965 y se alió con la filosofía legal de Oxford, John Finnis, y dicen, no, esto no está del todo mal. Tomás de Aquino no creía que pudieras derivar una ética preceptiva, que es una declaración que te dice qué hacer. Recuerde, el bien debe ser perseguido y elegido y el mal evitado. Esa es una declaración de deber. No es una declaración al menos relacionada con una declaración de deber, no es una declaración estricta de deber, pero no es una declaración objetiva. Es una declaración de lo que debes hacer. Entonces dicen que no, Aquino no pensó que tal afirmación fuera deducible de la naturaleza humana. Se postula de forma independiente. Ahora, creo que una de las razones por las que sostienen este punto de vista es que aceptan el famoso argumento de David Hume de que no se pueden derivar declaraciones sobre lo que debemos hacer solo a partir de declaraciones descriptivas sobre cuál es el caso. Entonces dicen, bueno, Aquino no fue culpable de esta falacia. No, él no hizo esto. Y el otro grupo, el grupo más tradicional, no es una falacia, así que no hay razón para tratar de decir que Aquino no lo cometió. Pensó que se podía deducir este principio básico de la ley natural de la naturaleza humana y no hay nada de malo en eso. Por lo tanto, debo mencionar también las opiniones de Finnus. Tiene un libro muy importante llamado Aquino donde discute su teoría legal y política. Da un relato muy elaborado de sus puntos de vista al respecto. Me inclino a pensar que la interpretación tradicional es mejor cuanto mejor sea el argumento, pero es importante darse cuenta de que existen estas dos grandes interpretaciones principales que compiten entre sí y ellas. Lo han sido. Esto ha estado sucediendo durante. La pelea entre ellos ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Si le interesa esa controversia, hay un libro de Russell Hittinger llamado La crítica de la nueva teoría de la ley natural que salió, creo, alrededor de 1993 más o menos. Los puntos de vista que Tomás de Aquino sostuvo sobre la teoría moral que traté de explicar tienen implicaciones muy directas para la política. Si existen estos bienes humanos básicos, se deduce de acuerdo con la pregunta. Hay cosas que nunca es permisible hacerle a nadie. Por ejemplo, matar a la persona o robarle una propiedad que es justamente suya. Veremos en qué consiste, como digo, en sus opiniones sobre la propiedad. Pero más tarde, nunca es correcto involucrarse en una relación adúltera con alguien con quien la persona está casada. Así que, según Aquino, todos tienen ciertos derechos básicos y Aquino dice que todos nacen libres e iguales. Ahora algunas personas se han opuesto. Dicen, no se puede decir que Aquino tuviera la noción de derechos en absoluto. Mencioné que la gente también dijo eso sobre Aristóteles y, como mencioné en mi última conferencia, Fred Miller y otros han dicho, no, están equivocados.
Aristóteles tenía una noción de derechos, y creo que de manera similar podemos decir aquí que Aquino claramente tenía la noción de derechos porque podemos ver esto. Dice que define la justicia como la firme resolución de dar a todos lo que es suyo y dice a veces que de a todos lo que es suyo por derecho usando el término sí. Así que esto claramente en el contexto que está usando indica claramente que la gente sí lo ha hecho. O, lo siento. Sí. O, no lo hizo. Vamos a subirlo aquí. Bien, eso violaría los derechos póstumos de Aquino si no lo hubieras notado. De acuerdo, para que todos tengan los derechos básicos, pero para asegurarse. O, debería decir también sobre estos derechos según Aquino, no descartan por completo, curiosamente, no descartan por completo la esclavitud. Según él, nadie es esclavo por naturaleza. Rechaza lo que Aristóteles dice que hay algunas personas que son esclavas por naturaleza. Sin embargo, puedes venderte a la servidumbre. Supongo que es Red Walter Block en este tema. Para que puedas venderte a la servidumbre. Sin embargo, está muy estrictamente limitado si haces lo que se te puede hacer. Por ejemplo, el propietario no tendría autoridad porque nadie tiene esto más que las reglas y la autoridad para imponer algo más que castigos menores. Además, no se te podía prohibir casarte con alguien ni obligarte a casarte con alguien y tenías derecho a trabajar por tu cuenta para mantener a tu familia. De hecho, si un amo quisiera que hicieras algo y pensaras que eras un esclavo y pensaras que interferiría con tu trabajo necesario para ayudar a tu propia familia, podrías negarte a hacer el trabajo. Entonces, el término para esclavo en realidad, servicio es probablemente, es dudoso que esto pueda traducirse realmente como esclavo. Probablemente es más una relación de sirvientas y tú, aunque no podrías irte voluntariamente si te vendieras a tal cosa, pero son restricciones muy estrictas. Así que no es en absoluto como, digamos, la esclavitud en Estados Unidos ni nada de eso. Es un tipo de cosa mucho más limitada. Así que, de nuevo, para que todos tengan los derechos básicos, pero como Aristóteles, Aquino piensa que hay un pueblo que para vivir bien debe ser parte de una comunidad completa. No pueden satisfacer sus necesidades simplemente reuniendo a un grupo de familias u hogares. Tienen que formar parte de algún grupo más grande. A diferencia de Aristóteles, Aquino no es muy particular sobre el tamaño del grupo. A veces se refiere o puede ser una ciudad-estado de polis como en la Grecia clásica, pero no tiene por qué serlo. A veces se refiere, usa el mismo término kibita para referirse no solo a una ciudad sino a una entidad mucho más grande, como una provincia o un país. Realmente no le importa. Para los griegos, para Érisene y Platón, definitivamente lo hizo. El tamaño de la ciudad definitivamente importaba. Aristóteles sostiene que una ciudad no debe ser demasiado grande y, de hecho, una de las razones por las que cree que la ciudad ideal podría serlo. La mejor ciudad que puede regular la población es regular ciertos problemas reproductivos para evitar que la población sea demasiado grande.
Y de manera similar, Platón en su descripción de la ciudad en los límites de las leyes, dice que la ciudad debe estar compuesta de, creo que es como 5040 hogares. Quiere este número exacto. Así que el Aquino no sostiene este punto de vista. Ahora bien, creo que el punto clave, una vez que tengamos a Tomás de Aquino, una vez que esta comunidad completa sea esta es, creo, una razón para estar de acuerdo con el gran historiador liberal clásico Lord Acton en que Tomás de Aquino fue el primer Big, es que Tomás de Aquino sostiene que la comunidad completa solo se preocupa por las acciones y el comportamiento externos. Aquinas holds that the complete community is concerned only with external actions and behavior. Diga si el objeto de la comunidad completa es proporcionar paz y orden. Complete community is to provide peace and order. Aquino cita la hermosa definición de San Agustín de que la paz es la tranquilidad del orden. Entonces, la idea básica es que las personas para vivir bien tienen que coordinar sus acciones de alguna manera y Aquino pensó que no tenía la visión hayekiana de que ordo podría surgir espontáneamente. Pensó que si tienes varias formas de coordinar la acción, necesitas a alguien con autoridad para establecer cómo se debe hacer la orden. Necesitas que alguien decida. Supongamos que queremos tener un grupo de personas que vivan juntas, necesitamos decidir cómo deben regular, cómo deben vivir, cómo deben coordinar sus acciones. Y este proceso por el cual el Estado decide qué hacer, este proceso de legislación. Tomás de Aquino llama a esta determinación el término determinatio. Aquí es donde tendrías la opción de varias formas de lograr algo. Tienes que elegir uno. Digamos que estamos decidiendo, imaginemos que a veces lo hemos hecho en este instante, tenemos que tener una foto de todos en el grupo. Tenemos que, de alguna manera, alguien tiene que decidir cómo se organizarán las personas en la imagen. Hay varias formas de hacerlo, pero tenemos que elegir una de estas. Y entonces, este proceso de decidir dónde puedes elegir de qué manera hacerlo, se llama determinatio. Pero, como digo, se refiere únicamente a la acción exterior. Dice esto, a diferencia de Aristóteles que sostiene que el propósito de la ciudad-estado es promover la virtud. Tomás de Aquino cree que puedes promover la virtud solo en lo que se refiere a acciones externas. Esto no es una toma, no toma esto de una manera con la que los libertarios contemporáneos se sentirían completamente cómodos. Por ejemplo, sostiene que se podría porque los niños necesitan ser educados de cierta manera, se podría decir prevenir la pornografía porque esto tendría un efecto negativo en los niños y esto interferiría con la forma en que las personas interactúan en la sociedad. Pero digamos que no puedes prohibir que alguien mire materiales pornográficos por sí mismo si de alguna manera los tiene. No podías interferir con vicios puramente privados. Así que el límite no es muy claro, pero él sostiene algo así como veremos más adelante, John Stuart Mill sostiene que si hay algo que es puramente egoísta, el Estado puede interferir con él. Y esto se aplica también a la religión, aunque, por supuesto, él piensa que todos deberían ser miembros de la. Debe unirse a la Iglesia Católica y aceptar su doctrina. El Estado no tiene el derecho de obligar a la gente a aceptar la verdadera fe.
Él hace una excepción a esto para las personas que son herejes continuos. Esto. No entraré en su argumento en caso de que alguien quiera hacer una pregunta al respecto, pero básicamente sostiene que si alguien continúa en herejía después de una serie de advertencias, entonces es realmente culpable de incumplimiento de promesa para que pueda ser entregado al Estado para su ejecución. Pero eso es realmente lo que creo que es inconsistente con el tenor principal de la discusión de Aquino. Ahora, una pregunta que creo que nos interesará, todos los materiales serían, ¿qué hace Aquino? ¿Cómo sostiene esta visión de Aquino sobre los derechos y la naturaleza? ¿Cómo se relaciona esto con la propiedad? ¿Cómo afecta esto? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre el derecho a adquirir una propiedad? Sostiene que la tierra fue originalmente dada a todos en común. Sin embargo, esto no excluye en absoluto a las personas de adquirir propiedades para sí mismas. Por el contrario, piensa que la forma en que las personas hacen que la tierra de partes de la tierra esté disponible para el uso común es simplemente adquiriéndola para su propio uso. Digamos, si posees alguna propiedad, entonces produces algo y pones varios productos en el mercado. Entonces, lo que está haciendo es poner la propiedad a disposición de otros. Así es como se hace que la propiedad esté disponible y él piensa que esta es una forma mucho mejor de hacer las cosas que dejar que la propiedad siga siendo un ingreso porque creemos que la gente, creo que con mucha razón, la gente estará mucho más interesada en producir lo que ellos mismos poseen y solo tratando de arreglárselas tomando algo de una tienda común. Así que era muy consciente de la división del trabajo y de la necesidad de que las personas integraran sus actividades económicas. Ahora, se dividió. Sin embargo, no tenía ninguna opinión, como la que más tarde libertarios posteriores, de que usted ha sostenido que adquiere propiedad mezclando su trabajo con la propiedad. No era ninguna relación particular entre la persona y la propiedad sin dueño lo que le daría la propiedad, sino que de alguna manera la estaba poniendo en uso y le daba los derechos sobre ella. Ahora, según él, cuando pensamos en la propiedad, en realidad hay tres clases de propiedad. Primero es lo que necesitas para tu absoluta necesidad. No podría vivir sin esta propiedad, sin obtener este artículo en particular. Ahora, si hay un asunto, algo que es absolutamente necesario que tengas, Aquino sostiene que puedes tomarlo. Nadie tiene derecho a retenerlo de ti. Bueno, obviamente lo hay. ¿Qué pasa si alguien más necesita el mismo artículo para el suyo? Es necesario que se vaya. Luego Aquino dice, bueno, entonces realmente no tienes ninguna solución. No hay una solución definitiva para eso, pero algo así como, un poco como Rand en ética de emergencia. Pero de nuevo, si algo es absolutamente necesario, puedes tomarlo. Ahora la segunda clase es una propiedad que necesita para cumplir con sus responsabilidades. Esto incluiría elementos materiales como la defensa, me refiero a asegurar la educación de los miembros de su hogar o permitir que las personas de su hogar se ganen la vida o realicen su negocio legítimo o paguen sus deudas. Y aquí Aquino piensa que esto es razonable. Tienes derecho a poseer esta propiedad y si sabes que alguien más necesita algo de esta propiedad o su absoluta necesidad, no estás obligado a dársela.
for his absolute necessity, you're not obligated to give it to him. Puede tomarlo si puede, pero no tienes que ofrecérselo. Tienes derecho a quedarte con lo que necesites para tu absoluta necesidad. Entonces, la propiedad de tercera clase son elementos superfluos. Esas son cosas que no necesitas para ninguno de los dos primeros y aquí Aquino sostiene que no tienes ningún derecho sobre estas cosas en absoluto. Deberías dárselo a los pobres. No tienes derecho a esto. Sin embargo, como mencioné, él sostiene que la inversión es una forma legítima de actividad. Por lo tanto, no estaría a favor de ninguna política que diga que grabaría a las empresas para que tuvieran que perder todas sus ganancias y dárselas a los pobres porque esta no sería su propiedad superflua, sino que sería parte de su propiedad que podrían tener porque sería uno a uno de los suyos. Estarían cumpliendo con su obligación razonable principalmente de promover su propio negocio. Ya que estamos en el tema de la economía, debo decir algo sobre las opiniones de Aquino sobre el precio y la usura. Murray Rothbard en el primer volumen de su Historia del Pensamiento Económico tiene una discusión característicamente buena en este punto, pero diré algunas cosas adicionales. Hay alguien un poco diferente de lo que el tratamiento que obtendrá en ese libro que todos deben consultar. Aquino sostuvo, aquí estaba siguiendo a Aristóteles, quien cuando Aristóteles discute lo que él llama justicia recíproca, que en un intercambio, si cambio algo contigo, cambio, digamos, manzanas por naranjas. Tiene que haber una igualdad y la igualdad es una en la que realmente en función de la necesidad, el precio tiene que corresponder a la necesidad de alguna manera. No lo es, no está del todo claro cómo se va a hacer esto. Pero la forma en que Tomás de Aquino pensaba era que realmente la medida de la necesidad es, en la mayoría de las circunstancias, la tasa de mercado vigente para un bien. Básicamente, sostuvo que en un intercambio, estaba actuando legítimamente si vendía o compraba al precio de mercado. Ahora supongamos que dices que estabas vendiendo algo y sabías que el precio de lo que estabas vendiendo iba a bajar brevemente pronto. ¿Está obligado a informar al comprador sobre esto o puede venderle el bien al precio actual? De acuerdo con las monedas, no tiene que decirle a la persona que puede vender al precio actual. Sin embargo, supongamos que tiene un caso en el que alguien, por ejemplo, realmente quiere algo. Digamos que alguien siempre ha querido una copia de mi libro sobre marcas y está dispuesto a pagar $500 por ella, que está algo por encima del precio de mercado. ¿Puede el vendedor decir, está bien, acepto su oferta de $500 por bastante? Dice que no puede hacer eso, tiene que venderlo al precio actual. Ahora, el otro tema económico interesante involucra el interés en el dinero y aquí nuevamente Aquino siguió a Aristóteles. Tomás de Aquino pensó que había un problema para obtener intereses sobre un préstamo, ya que dijo que hay algunos bienes en los que se puede distinguir entre el bien en sí y el uso del bien. Por ejemplo, supongamos que le alquilo un apartamento a alguien, entonces estoy pagando por el uso del apartamento, pero el apartamento es. Yo no. Puedo distinguir eso de ser dueño del apartamento. Es inteligente, tiene sentido decir que solo estoy usando el edificio, el apartamento, pero el propietario del apartamento conserva su propiedad. Solo me está dejando usarlo, pero hay otros bienes en los que esto no es cierto.
Por ejemplo, supongamos que considera el vino. Bueno, no puedes. Cuando compras vino, no estás comprando tanto la botella de vino como el uso del vino. Solo estás usando. Cuando lo compras, solo lo bebes, has agotado lo bueno. No queda nada. No podrías decir, está bien, solo estoy pagando por el uso del vino, voy a devolver el vino real al dueño. No hay nada que devolver. Así que Aquino piensa que el dinero es como el vino en este sentido. Cuando usas dinero, no hay nada. No hay tal cosa como tener él. Poseer el dinero es usar el dinero pero no poseerlo. Si alguien te presta dinero, entonces si lo usas, eso es todo. No queda dinero, pero aún puede regresar. Entonces, si hay un cargo por intereses, entonces en efecto lo está haciendo. Aquino cree que te acusan dos veces. Se le pide que devuelva el dinero original más una cantidad separada por el uso del dinero. Así que dijo que esto es obviamente ilícito. Creo que es interesante tratar de averiguar qué es exactamente lo que está mal con este argumento. Creo que, tal como lo veo, la falacia básica es que Aquino está asumiendo que si está devolviendo el dinero, diga que lo que tendría que devolver es la suma exacta de dinero que pidió prestado. Esto ciertamente tendría sentido si tomáramos las cosas en un ejemplo como este. Supongamos que digo cuánto tengo un billete de $20 en la pared. ¿Cuánto dinero me darás por ello? Bueno, obviamente, no me darías más de $20 y no te lo vendería por menos de $20. Sería inútil, solo sería un intercambio de $20 por $20. Pero si hay una pregunta, ¿cuánto dinero me darás en 6 meses si te doy $20? No se deduce en absoluto que solo recuperar el dinero significaría recuperar. El precio del dinero sería de $20. Aquí no está asumiendo que el valor del bien es siempre el mismo. No está teniendo en cuenta la preferencia de tiempo. Entonces, si toma la preferencia de tiempo y realmente la considera como productos diferentes, no habría ninguna razón en particular para pensar que desea que el precio de $20 dentro de 6 meses sea de $20, al igual que no sabría decir para dos productos como manzanas y naranjas cuál es la proporción correcta. Esto sería algo que dependería del precio de mercado. Así que el interés no implica, como pensó Aquino, esta doble carga. Ahora, el último tema que quiero discutir en la teoría de Aquino es que creo que es ciertamente muy relevante para nosotros hoy en día en la América contemporánea. Sus puntos de vista sobre la guerra justa. Ahora, Aquino desarrolló puntos de vista de San Agustín, pero tenía más que decir al respecto que San Agustín. Y según Aquino, hay 3 condiciones para la guerra justa. Y es la tercera de estas condiciones la que más quiero enfatizar porque esta es la que creo que tiene una gran relevancia para nosotros hoy. La primera es que pensó que la guerra tiene que ser declarada por alguien con autoridad. No puedes tener guerras privadas. Recuerde una característica de las teorías de Tomás de Aquino: los gobernantes, aquellos que tienen un gobierno legítimo, tienen ciertos poderes que las personas privadas no tienen. Recuerde, una persona privada nunca puede tener la intención directa de la muerte de nadie, pero aquellos que tienen autoridad pública pueden hacerlo porque una razón para esto es que, según él, pueden ser imparciales.
able, according to him, to be impartial. Dicen que una persona privada, por ejemplo, estaba tratando de decidir cuándo usar la fuerza letal directamente, probablemente cometería errores a su favor, pero alguien que sea una autoridad competente podría evitar esto. Así que la guerra tiene que ser declarada por la autoridad competente. Entonces, un segundo requisito es que tenga que ser por una causa justa. Esto no tiene que ser en defensa propia, pero tiene que ser algún daño que alguna violación de la ley natural que el Estado está tratando de rectificar. La tercera es, creo, la clave: la guerra debe librarse con la intención correcta. Por lo tanto, solo puede tener una guerra legítima si su intención es rectificar cualquiera que sea el problema que condujo a la causa justa. Digamos que si también tuvieras alguna otra intención que eliminara la guerra por completo, o digamos que si en la conducción de la guerra violaste las reglas adecuadas, digamos que si atacaste a alguien que era inocente directamente, eso es algo que nadie puede hacer. Eso invalidaría la guerra por completo. Así que creo, permítanme decir, si miramos aplicado esto a la guerra de Irak hoy, podríamos ver muy fácilmente que estaría fuera del todo porque no se libraría con la intención correcta. No entraré en ninguna de las aplicaciones políticas directas, pero de nuevo, hay un excelente ensayo de Elizabeth Anskim en su volumen 3 de Collected Philosophical Papers, donde aplica este punto de vista a varios. Ella lo aplica a los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y la política de los Estados Unidos en esa guerra. Así que ella muestra que esta doctrina de Tomás tiene implicaciones muy estrictas. De hecho, una autoridad en el viaje del cardenal Charles dijo que si seguimos la enseñanza de la guerra justa, solo habría un puñado de guerras en la historia humana que resultarían justificadas. Ahora, el último tema que quiero mencionar es: mencioné algunos de los puntos de vista de Tomás de Aquino sobre cuál es el curso de conducta adecuado para el gobierno, pero, ¿qué pasa con lo que realmente pensó que debería ser la estructura del gobierno? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Aquí dice que idealmente la realeza gobernada por una persona es la mejor si no está corrompida, pero cree que es muy probable que se corrompa. Así que en la práctica, una forma mixta de gobierno es lo mejor. Por ejemplo, digamos uno en el que hubo un monarca pero también hay un elemento aristocrático. Digamos que hay un grupo de personas que están asesorando, asesores cercanos del rey que consulta antes de decidir sobre las políticas. Y también hay un elemento popular, digamos que la gente puede tener la oportunidad de elegir a algunos de los asesores o incluso la oportunidad de elegir a quienes incluso han elegido al monarca, aunque Klein ciertamente no lo requería. Y también hace una distinción además de esta entre cuántos gobiernan, si tienes realeza o no. Hace una distinción entre lo que él llama regla regia. Esto no es lo mismo que la realeza, es solo un tipo particular de regla y regla política. El gobierno real es donde el gobernante, quien quiera que sea, está limitado solo por la ley natural. No hay límites constitucionales para el poder del gobierno. Por ejemplo, el gobierno británico contemporáneo está siendo un caso de dominio real porque el Parlamento realmente puede aprobar cualquier legislación a la vez. Ellos no lo son. No hay límite constitucional para lo que el Parlamento puede hacer. Ciertamente,
Hay límites habituales si eso se considerara muy malo, muy extraño si el Parlamento los violara, pero técnicamente el Parlamento tendría el poder de hacer eso. Y luego su gobierno político es donde el gobierno tiene sus límites a lo que el gobierno puede hacer que se ponen, que son explícitamente parte de la estructura del gobierno, digamos en nuestro gobierno, aunque estos no siempre se observan en la práctica, digamos que tenemos, digamos, la regla de que solo el Congreso puede declarar la guerra. El presidente no puede hacerlo. Entonces, si se respetara ese límite, eso sería ciertamente un límite para el presidente, ¿no es así? Es un límite puesto por él, por la Constitución, por lo que sería una regla política previa. Sin embargo, incluso en la regla regia, el gobernante no puede hacer nada de lo que quiera que consista en la ley natural. Una cosa que le limita es que no puede. Tiene que seguir sus propias leyes. No puede eximirse de sus propias leyes porque esto, además del poder de coerción que tiene una ley, según una ley también le dice a la gente qué hacer. Guía a las personas sobre qué hacer. Así que si el gobernante violaba sus propias leyes, esto confundiría a la gente. Así que no puede hacer eso. Y luego, lo último que diré, y esta es nuevamente una razón por la que la palabra acti pensó que aquí no era la primera palabra, esta es la razón que dio es que sostiene que si el gobierno no sigue el curso adecuado, si viola los derechos de las personas, tiene derecho a desobedecer y, en algunos casos, a rebelarse contra el gobierno si hay violaciones graves de los derechos de las personas. You have the right to disobey and in some cases to revolt against the government if they're gross violations of people's rights. Sin embargo, debe tener en cuenta al considerar si rebelarse o incluso posiblemente matar al tirano, debemos tener en cuenta los posibles efectos negativos que esto tendría. Por lo tanto, puede haber casos en los que digamos que un gobierno está violando los derechos de las personas, pero tratar de derrocarlo causaría muchos problemas y resultaría en más desorden del que vale la pena corregir al gobierno. Así que vemos aquí, creo que, en conclusión, podemos ver cómo Aquino desarrolló algunas de las ideas básicas de Aristóteles sobre la comunidad política completa, pero tenía más claramente que Aristóteles una noción de los derechos individuales y los límites del poder del Estado. Así que creo que tenemos tiempo para preguntas, objeciones. Robert, una de las primeras iglesias del Padre, se podría haber preguntado a Fasias, una de esas, estaba suplicando a algunos soldados o por alguna razón y se encontraron con él y no reconocieron una máscara y afasias circundantes. Dice que está muy cerca. Y él dijo, no está lejos. Tienes una buena oportunidad de atraparlo. Dije que no, gracias. Tiene eso. La pregunta estaba en el ejemplo en el que se perseguía a San Atanasio y dijo que la respuesta a los perseguidores, le preguntaron, ¿sabes dónde está Atanasio? Y él dijo, no está lejos. Y luego cabalgaron, pero siguieron remando justo al lado. La pregunta es, ¿pasaría esto la prueba de Aquino? Sí, creo que lo haría porque Aquino es eso. Recuerda para Aquino, la mentira no es que tengas la intención de engañar a la persona. Es que estás diciendo algo que sabes que es falso y lo que está diciendo es perfectamente cierto. La persona no está lejos. Y así da el ejemplo de, digamos, suponiendo que los soldados en la batalla, el general decide retirarse para que el enemigo avance y luego entra y los ataca. Eso está perfectamente bien porque todo lo que has hecho es ordenar el retiro.
Si el enemigo quiere concluir que estás en su totalidad, estás en plena retirada, ese es su problema. Todo lo que has hecho es retirar tus fuerzas. Eso está perfectamente bien. Entonces, la pregunta clave es si estás diciendo algo que crees o estás haciendo algo que implica que tienes algo que es verdad mientras realmente crees que es falso. Porque no tiene que ser de palabra. El silencio dice que puedes mentir, dilo con el movimiento de un dedo. Así que de nuevo, la pregunta clave es verdadera durante todo el engaño. Una de las cosas y la idea es que el discurso del presidente en el que tenía 14 miembros sobre armas de destrucción masiva, y estaba basando esto en inteligencia en muy antiguo y muy incierto. Sin embargo, sus defensores pueden afirmar que no es una mentira porque no estaba diciendo explícitamente algo que sabía que sería untuoso, simplemente estaba exagerando el punto que puede o no ser cierto. Me pregunto qué diría Aquino en un ejemplo, como por ejemplo, si alguien le dice a otra persona, creo que Ben D'Amico puede ser un asesino en serie, y esa persona luego va a las autoridades de dice, D'Amico es un asesino en serie, ¿tiene un problema con algo así como esa incertidumbre? La pregunta era, por ejemplo, un caso en el que alguien tiene información incierta y la trata como una certeza. Por ejemplo, el presidente Bush dijo que había armas de destrucción masiva en Irak. Sus defensores dicen que no estaba mintiendo porque así es. Que solo se basó en ciertos informes de inteligencia que eran inciertos. No dijo que fueran inciertos. ¿Contaría esto como una mentira en el sentido de Aquino? Bueno, creo que la pregunta clave sería, ¿qué cree la persona misma que es verdad? Cuando afirmas algo, ya sabes, afirmar algo es afirmar que es un caso, afirmar que es verdad. Entonces, si de hecho Butch creyera que no era cierto, era solo que existe la posibilidad de que hubiera armas allí, creo que sería una mentira porque su creencia real. Verás, la mentira no tiene mentir o decir lo que crees que es. Decir algo es verdad que crees que es falso. No tiene que ser lo contradictorio. No tienes que creer lo contradictorio de lo que afirmas. Es solo que no has podido creer lo que realmente afirmas. Así que pero quiero decir que no es él, por razones cronológicas no discutió ese caso real. Así que realmente no puedo decirlo. Michael, Cuando describe cómo Aquino difiere de la forma en que nos comportamos con las compañías de tarjetas de crédito, es decir, esperamos que si pedimos prestado o si pedimos dinero prestado, vamos a pagar por el privilegio de obtenerlo ahora y no más tarde. ¿Por qué crees que Aquino pensó de manera diferente a cómo lo hacemos nosotros? probablemente lo haría. Realmente no lo habían hecho, él realmente no había tenido el concepto de preferencia de tiempo. Esto es algo que entró en la economía solo más tarde, pero creo que lo tomó. Quiero decir, parece muy obvio que algo así como $20 son $20. ¿Cómo podría decir que $20 ahora es un bien diferente de $20 dentro de 6 meses? Siguen siendo los mismos buenos, así que creo que tomó bastante. Fue una gran percepción cuando la gente vio que este no era el caso. La economía no era el tema en el que Tomás de Aquino hizo una enorme cantidad de trabajo original y era uno que sabía bastante al respecto, pero quiero decir, ese no era un área en la que pensara muy profundamente por su cuenta, a diferencia de la mayoría de los temas que cubrió. Ese es Tom. Esto es altamente especulativo, pero sobre el tema de... Hablé con nuestro amigo común, el padre Sedowski, sobre esto, y él especuló eso.
No creo que necesariamente compre esto, pero especuló que la moneda probablemente esté en su disco duro. No creía lo que estaba diciendo, que se esperaba que mantuviera lo habitual en una situación difícil. Yo quería, embarazada. Recuerdo que pregunté por qué estaba en medio de escribir el tema por mi cuenta y tomar nuestra posición sobre el interés. Y recuerdo haber dicho que ya puedo escuchar a mis detractores decir, bueno, ¿crees que sabes más que Tomás de Aquino en esto? Y el padre respondió muy serenamente, bueno, este asunto, ¿qué haces? Bueno, la pregunta era que el padre James Sadowski sugirió que tal vez Aquino realmente en su corazón no creía plenamente en la doctrina de la usura de la Iglesia, pero sostuvo que tenía que defenderla porque esa era la decisión oficial. Bueno, es una idea interesante. Una cosa que posiblemente podríamos decir a favor de eso es que Tomás de Aquino sostiene que un prestamista puede ser compensado por su pérdida al prestar el dinero. Y esto es como suponer que el prestamista iba a invertir en un negocio. Si no hubiera prestado el dinero, habría ganado dinero con eso. Entonces puede cobrar por lo que habría hecho. Sin embargo, no puede decir, bueno, iba a invertir en, digamos, esto, habría ganado $1.000.000 en esto para poder cobrarle esta tasa. Tiene que tener en cuenta el carácter especulativo. Solo puede hacerlo si cree que había una posibilidad de que pudiera haber ganado el dinero que tiene que descontar por eso. No puede decir que iba a obtener este beneficio. Tiene que tener en cuenta que podría no haberlo conseguido y eso tiene que ser considerado en su decisión. Además, Aquino dijo que no podía decir, bueno, si no te hubiera prestado el dinero, se lo habría prestado a otra persona para que hubiera obtenido ganancias con eso. Eso sería bastante circular fácil. Ahora, sobre la pregunta de por qué, una cosa que debo mencionar cuando dices que esta pregunta que plantea fue silenciosa, si Tomás de Aquino sostuvo que incluso mentiría. Debo mencionar en la charla, como de costumbre, que hay una interpretación straussiana de Aquino. Ahora bien, este no está en manos de todos o incluso de la mayoría de Strauss. Es más en la tradición oral. De hecho, si nos fijamos en el capítulo de Aquino en el libro de texto básico de Strauss, Historia de la Filosofía Política editado por Strauss y Joseph Crapsey, el capítulo sobre Aquino es del padre Ernest Fortin, que era un erudito extremadamente bueno y ofrece una visión muy estándar de Aquino. Recomiendo esto, pero en la tradición oral hay algunas personas, creo que hay personas que sostienen que Aquino era realmente un ateo secreto, que no creía en nada de esto. Digamos que cuando dice en la Same, parece que no hay Dios, esa era su opinión real. No solo estaba dando la objeción, sino que eso era lo que realmente sostenía. Digo, debo decir que no lo encuentro del todo plausible. Me sentí tentado por esa interpretación. Ayn Rand desde que fue tentada. Pero supongo que, por supuesto, no se deduce que estuviera somnolienta. Recuerdo correctamente que Aristóteles empleó este argumento diciendo que debido a que el dinero es justo y no se multiplica, se reproduce, es legítimo exigir su uso porque entonces eso es una violación de la naturaleza de la cosa. ¿Tomás de Aquino también emplea ese argumento o se basa principalmente en la propiedad? Él cita él. Creo que se basa principalmente en su propio argumento. La pregunta era, ¿Aquino usa el punto de Aristóteles contra la usura que cuando Aristóteles dice que el dinero es estéril? Bueno, creo que probablemente una mejor respuesta sería que considera su argumento realmente como una contraexplicación de lo que Aristóteles quiso decir con eso. No lo es. Después de todo, no está del todo claro lo que Aristóteles quiere decir al decir que el dinero es estéril. Es algo así como una metáfora. Así que creo que lo que Aquino está haciendo es realmente explicar lo que esto significa.
¿Alguien Anybody más? else? De acuerdo. All right, well, Bueno, thanks very muchas much, and gracias. Gracias.